Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos a las clases de matemática de octavo grado. Este día, lunes 23 de marzo, vamos a ver el tema lenguaje algebraico. Lo vamos a definir de dos maneras. La primera, el lenguaje algebraico es aquel que se utiliza para representar algo que se desconoce. Y dicha incógnita, o sea, lo que no conozco, puede tomar el nombre de cualquier letra del abecedario. O sea que puede tomar la variable A, la variable B, C, etc. También es una forma de abreviar lo que se dice. Veamos unos ejemplos. Un número desconocido yo lo puedo representar con la letra A, B, C, D, E, hasta la Z. Ahora, eso es en cuanto a la primera definición. La segunda dice, es una forma de abreviar lo que se dice. Por ejemplo, tengo el doble de un número. ¿Qué número? Un número A. Y porque ubicó el 2 me representa el doble. Es una forma de abreviar. Bien, veamos ahora un poco más de ejemplos para comprender más sobre el tema. Tenemos un número cualquiera. Por ejemplo, yo lo denomino con la variable X. Me fijo en esa variable y voy a ir trabajando los demás ejemplos. El doble de un número sería 2X. La suma de tres números distintos. Entonces tomo tres variables. La suma de X más la suma de Y más la suma de Z. Luego tengo un número par y un número impar. Los números pares son aquellos que terminan en cifra par. Entonces yo puedo decir 2X. ¿Cómo sería entonces un número impar? Dicho valor par más un 1. Por ejemplo, 2X más 1. Veamos un ejemplo. Yo digo, tomo que X vale 1. Sustituyo 2 por 1, 2. Entonces es un número par. Sustituyo en la otra. 2x más 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces ya tengo un número impar. Vemos cómo podemos representar algunos términos solamente con variables. Luego tengo tres números consecutivos. Tomo que mi primer número es X. El consecutivo sería X más 1, sumándole 1. Y el consecutivo sería X más 2. Luego tengo múltiplos de 5 consecutivos. Múltiplos de 5, ok. Entonces denomino el número como X. Entonces si es múltiplo de 5 debe de estar multiplicado por 5. Siendo entonces el primer término 5X, el segundo 5X más 5. ¿Por qué más 5? Porque al sumarse 5 va a ser un múltiplo de 5. Luego tengo 5X más 10, 5X más 15, el siguiente sería 5X más 20 y así sucesivamente. El otro ejemplo es la mitad de la suma de dos números. Yo ubico los números con las variables X y con la variable Y. O sea, X es un número y Y es otro número. Entonces la suma de esos dos dividido entre 2. Luego tengo el doble de la diferencia de dos números. Ya sabemos que el doble lo puedo representar con el número 2. Entonces ubico 2 por la diferencia de dos números. Denomino a la letra A como un número y a la letra B como otro número. Y la diferencia sería una resta. Quedándome entonces 2 factor de A menos B. Y por último tengo la sexta parte del cuadrado de un número impar. Sabemos que un número impar lo puedo representar como 2x más 1. En este caso lo vamos a representar como 2n más 1. Dice la sexta parte del cuadrado. Entonces el 2n más 1 lo elevo al cuadrado. Y para representar la sexta parte, dicho número lo divido entre 6.
Practiquemos aún más. Ahora les presentamos otros ejercicios para que ustedes practiquen más sobre lo que es el lenguaje algebraico. Bien, ¿en qué consiste en sí el lenguaje algebraico? Trasladar un texto a números y letras. Veamos el primer ejemplo. El triple de un número más 6. Triple yo lo puedo representar por el número 3. De un número yo puedo elegir A, B, C, D, X, Y, Z, cualquier número. En este caso nos dan 4 opciones. 6x más 3, 3x más 6, 3 factor de x más 6 y x tercios más 6. Veamos cuál sería la correcta. El literal B. ¿Por qué? Nos dice el triple de un número. Entonces 3 por x. X me va a representar dicho número. Entonces el triple de ese número más 6. Muy bien. Vamos al siguiente. La quinta parte de un número más 10. Aquí todas las opciones de respuestas están representadas con la variable x. Entonces x va a ser el número. La quinta parte yo la puedo representar como una división. O sea, dicho número dividido entre 5. Si yo quiero decir la décima parte sería x sobre 10. O sea, dicho número entre 10. Si quiero decir la tercera parte sería la variable entre 3. Ahora vemos cuál de estos tiene esta división. X entre 5. Tenemos la opción A y la opción B. Sigamos leyendo. La quinta parte de un número más 10. Bien, no nos dice un número más 10 entre la quinta parte de ellos. No. Entonces, nosotros podemos decir que la respuesta correcta es el literal A, porque representamos la quinta parte como x entre 5 más 10. Vamos con el siguiente. Un cuarto de la suma de un número más 7. Nos dice un cuarto. Un cuarto lo representamos como una fracción, o sea, el valor entre 4. Un cuarto de la suma de un número más 7. Entonces tenemos que la respuesta correcta será x sobre 4 más 7. Sigamos con el otro. Tenemos la semisuma de dos números. Ok, aquí ya es algo más diferente. La semisuma la vamos a representar como una fracción donde en el denominador esté el número 2. Porque semisuma me representa mitad. Ok, vamos a buscar cuál de las opciones tiene en su numerador la suma de dos números y en el denominador un número 2. Y tenemos que la opción correcta es la B. ¿Por qué? X me representa un número, Y otro número, la semisuma, o sea, sumar los dos y dividirlos entre 2. Vamos con el siguiente. La mitad del producto de dos números. O sea que vamos a multiplicar dos números, en este caso un X y un Y a ambos dividirlos entre 2. La única opción que cumple es la opción B. X medios, o sea, la mitad de un número por la mitad de otro número. X medios por Y medios. Vamos con el siguiente. La raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. La raíz, entonces vamos a tener una raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. Ok. Descartamos la opción A y la opción B porque no hay raíz. Aquí en la opción C tengo la raíz cuadrada de x cuadrado más la raíz cuadrada de y cuadrado. Si es una suma de dos cuadrados, pero
No nos dice la raíz cuadrada de un número al cuadrado más la raíz cuadrada de otro número al cuadrado. No, nos dice la raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. Entonces la opción correcta será la D. La raíz cuadrada de ¿quién? De x cuadrado más y al cuadrado. Vamos con el siguiente, el 40% de un número. Bien, el 40% nosotros lo podemos representar como 0.4. Podemos decir que es la opción A. Vamos a descartar las otras. 40 entre 100 también es lo mismo que decir 0.40. ¿Por qué no es esta opción? Porque x está en el denominador. Luego tengo 40 entre 10, que eso es 4, entonces tampoco cumple. Luego tengo 100 entre 40, que mucho menos va a cumplir. Ok, entonces podemos ya dar por cierto que la opción correcta es la opción A. El siguiente nos dice el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. Partimos con la suma de los dos. En este caso puede ser z más y, x más y, x más y, o no puede ser 12 más y porque 12 es un número. Y estoy desconociendo el número. Entonces no es la opción D. Ahora vamos a ver, nos dice el cuadrado de la suma. Entonces primero debo sumar y después debo de elevar. Entonces la única opción que cumple es el literal A. La suma de z más y de los dos números elevados al cuadrado. Tenemos el siguiente. El cuadrado de la semisuma de dos números. La respuesta es x más y al cuadrado entre 2. Porque nos dice el cuadrado de la semisuma de dos números. O sea, sumar x más y al cuadrado y la semisuma ya sabemos que la representamos como una fracción, donde en el denominador está el número 2. Y por último tenemos la media aritmética de tres números. Bien, la media aritmética se representa como la sumatoria de dos números divididos entre el total de datos. En este caso yo no conozco los números, pero los puedo representar como x, y z. No puede ser 0.5x más 0.5y más 0.5z, no. Ni x más y entre 2 más z, mucho menos. Veamos literal C, x más y más z entre 3. Ok, la media aritmética nos dice que es la suma de los números, en este caso el número x, el número y el número z. Y eso es dividido entre el total de datos. Tenemos 3 datos. Entonces ya podemos decir que la respuesta correcta es el literal C. Bien, practiquemos lo aprendido. Eso lo van a hacer en su casita. Se les proporciona unos ejercicios. Literal A, x más 2. Literal B, 2x menos 4. Literal C, 3x menos 2y. Literal D, x cuadrado más y cuadrado. Literal E, x cubo. Literal F, x cuadrado más y. Ahora ustedes deben de partir desde el término, su expresión algebraica, a el lenguaje. O sea, vamos a ver el primer ejemplo. X más 2. Yo puedo decir que ese x más 2 me representa un número más 2. Bien, los demás sí, ustedes lo practican en su casita. Eso ha sido todo por hoy. Les dejo un video de apoyo con el siguiente link y el nombre de lenguaje algebraico parte 1. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.